Bueno, acá está el programa. Eh, Básicamente, vamos a explicar desde dónde nosotros estamos pensando esto. Es desde el gran marco del cambio climático. Nosotros creemos que los arquitectos tenemos muy poca injerencia real sobre lo que está pasando en este tema, a veces por falta de información. ¿Cuáles son las herramientas y las problemáticas disponibles para generar todo tipo de soluciones frente a nuestra profesión y a lo que sucede? Hoy vamos a trabajar desde la primera gran herramienta, que es la disminución de la demanda de energía, que es uno de los grandes problemas que generamos los profesionales que hacemos, que construimos, que diseñamos ciudad. Vamos a hablar básicamente de la eficiencia energética, la edilicia, claro. Vamos a hablar de algunas de las estrategias principales de la eficiencia, cómo es que hay una problemática eh, muy especial, que es la de la climatización, cuál es la eficiencia energética necesaria para las envolventes, estudios comparativos, etcétera. Y vamos a terminar mostrando algunas herramientas profesionales para la reducción de emisiones. Luego viene la autoevaluación, que va a tener un límite hasta el miércoles que viene, uno la puede hacer asincrónica. La siguiente, el próximo miércoles, vamos a hablar de el offset del CO2, o sea, la autogeneración de energía. Vamos a hablar exclusivamente de este tema que, si bien se habla mucho del tema, nosotros creemos que le hace falta una mirada más terrena para los profesionales sobre cómo aplicar casos prácticos en distintas escalas. Vamos a tener invitados también y va a haber una autoevaluación. Y en la última vamos a hablar de la compensación de las emisiones. Vamos a hablar de la huella de carbono, de la carbono neutralidad, financiamiento climático, los mercados de carbono y las estrategias profesionales. Ricardo, estás muteado, ¿eh? Cuando la arquitecta mutea, también me mutea a mí. Bien, vamos entonces. Bueno, esta información que ahora estoy compartiendo es desde donde yo quisiera que empezáramos a conversar, que es una actualización de lo que sucede con respecto al cambio climático. Verán ahí que este gráfico muestra básicamente en rojo cuáles son las políticas implementadas actualmente. Se puede ver hacia la Y es la cantidad de emisiones que estamos teniendo y el tiempo por debajo. Para poder llegar al límite del calentamiento de 1,5 grados, ya no estamos en condiciones de decir que esto sea posible, y ni siquiera el de los 2 grados. Estamos en una política mundial donde vamos a superar largamente los 3 grados de calentamiento. Este es un lamentable suceso compartido con todo el planeta, donde definitivamente estamos perdiendo la batalla. Este está más claro, este gráfico es del reporte síntesis del IPCC del año pasado. Ahí se ve la distancia a la que estamos. Para poder realmente lograr lo que queremos, los países tendrían que tener un compromiso que no están teniendo, ni siquiera para lograr el de 2 grados. Ahí se ve claramente. Eh, Imagínense el que dice 2023, el gráfico donde dice 20 y 23, eso sería para los 1,5 grados. No estamos ni cerca. Es tanta la distancia que nos separa de las expectativas reales para parar esto, que definitivamente tenemos que empezar a pensar no solamente en la mitigación, sino ya en la adaptación. Estamos frente a la crisis climática inédita de la historia de la humanidad y francamente
hay mucha gente que todavía no tomó nota del asunto. Este es otro gráfico interesante que, si bien tiene un par de años, muestra claramente cómo la recurrencia de tormentas, inundaciones y temperaturas extremas ha ido aumentando lentamente, como el sapo que se mete en el agua caliente y no lo percibe, y está subiendo cada vez más. Estamos teniendo, pareciera que ahora las tormentas de un siglo son cada 3 años, y vamos a empezar a tener cada vez más. Esto es un pantallazo, una actualización para que mucha gente se dé cuenta de que el cambio climático no es una moda, no es algo que vaya a pasar. Los profesionales de la construcción somos muy responsables de esto, y como les dije recién, ya ni siquiera alcanza que nos pongamos a reducir emisiones, aunque obviamente hay que hacerlo por nuestros niños, pero también tenemos que pensar en cómo nos vamos a adaptar. Este es un informe del 2025 sobre el estado mundial de la edificación y la construcción. Es un informe muy interesante. Yo voy a compartir ahora el link para que ustedes lo puedan tener. Van a ver que estos datos que estoy mostrando son datos totalmente actualizados. Los edificios de todo el mundo consumen el 32% de la energía global. Es un numerito. Y además contribuyen al 34% de las emisiones, especialmente a través de las ciudades. Pero esto es un tema, no podemos darlo como por miremos para otro lado. También está esto, ¿no? Los materiales de la construcción, como el cemento y el acero, son el 18, solamente esos dos, son el 18% de las emisiones del sector. A su vez, también parte de lo que informa es que los códigos energéticos ambiciosos son la verdadera herramienta para reducir las emisiones. Hay 85 países con estos códigos, Argentina no, de los cuales el 80% son obligatorios. Aún así, la mitad de los nuevos edificios se construye sin ni siquiera mirarlo. Es todo un tema. Ahí está para que lo bajen, después nosotros lo vamos a compartir a para que este informe lo accedan. Es muy interesante. Todos los profesionales de la construcción deberíamos leer este informe. Y se plantean dos grandes desafíos. Primero, los desafíos para los códigos de edificación. Los países que tienen mayores emisiones deberían adoptar los códigos obligatorios, buscando el carbono cero antes del 2028. Hay otros países con códigos que ya existen, que deben hacerlo antes del 2030. Y los que no tienen códigos deberían establecer una hoja de ruta para la obligatoriedad, digamos, en el año 2035. Argentina debería estar ahí. A su vez, el otro gran desafío es el del reacondicionamiento energético, que incluye el diseño pasivo, la aislación, las bombas de calor, energía, todas las herramientas que tenemos disponibles deberían triplicarse antes del 2030 para lograr reducir el 35% de la intensidad energética que antes lo poníamos en el gráfico, necesario para no superar los 2 grados. O sea, es bastante remoto que esto suceda, pero hay que seguir intentándolo. Bueno, entonces, este es una especie de plano de situación de lo que implica la carbono neutralidad. Básicamente, la acción climática tiene dos grandes componentes: la mitigación y la adaptación, lo que les estaba diciendo recién. La mitigación es una batalla que estamos perdiendo, pero que igual hay que seguir librando para las generaciones futuras, digamos, para que no demoremos 40 años en volver. Pero la adaptación pasa a ser urgente, y dentro de lo que son los mecanismos necesarios para esto, tenemos estos tres grandes mecanismos, que es la captura de CO2. La captura se realiza mediante básicamente dispositivos que tomen el CO2. Hay muchos mecanismos de este tipo, pero básicamente para nosotros es la vegetación. La vegetación es la que captura. El carbono azul también. Hay muchas pequeñas herramientas disponibles,
y las tenemos a disposición los arquitectos que diseñamos el paisaje o que diseñamos el ambiente construido. Después está la reducción. La reducción es, yo no estoy capturando, pero sí estoy dejando de emitir utilizando energías, dos maneras. No demandando energía o capturando, no, perdón, reduciendo esta emisión no usando sistemas contaminantes, o sea, básicamente usando energías renovables. También se le dice offset o corte. Y si no podemos hacer ninguna de las dos primeras, tenemos la tercera que es la compensación. La compensación es básicamente un mercado de indulgencias climáticas que en el planeta se usa mucho y no se usa siempre bien. Son permisos para contaminar y dar ese dinero al que sí está haciendo las cosas bien. En cualquier caso, esto es la realidad. Y como profesionales deberíamos saber que existen estos tres mecanismos. Durante estas tres sesiones del seminario, vamos a abordar justamente la mayor parte de estos mecanismos. Lo que les decía, ¿no? Bueno, y entrando, digamos, en el primero, que es el que vamos, en realidad es el segundo, pero es el primero de esta jornada, que es la reducción de la demanda, o sea, cortar la emisión, no capturar, pero cortarla. La mejor manera es recurriendo a los mecanismos de eficiencia energética. La eficiencia energética nos permite reducir la demanda para poder hacer el mismo uso de los edificios y de las actividades. Utilizamos nula energía o muy poca energía. Luego, si esa energía la usamos con mecanismos de captación de energía limpia, perfecto. Pero mientras tanto, el primer escalón es la eficiencia energética. Acá van a ver que dentro de lo que es la sostenibilidad es el gran paraguas de la economía circular, la biodiversidad, el uso eficiente de los recursos y la eficiencia energética, que tiene más que ver con nuestra actividad, eh, son, digamos, estos componentes que perfectamente también los podemos utilizar. Hoy nos vamos a concentrar en la eficiencia energética. Y para eso nada mejor que mostrar la famosa pirámide de la eficiencia, donde esta la venimos mostrando hace mucho, pero siempre sirve para demostrar claramente los impactos y los costos que tienen la diferencia entre entender demanda, consumo y energías renovables. Hay una línea roja que se ve claramente ahí, que es la que, en definitiva, marca la diferencia entre la eficiencia energética y la mitigación. Las energías renovables permiten mitigar, porque cortan la emisión, pero en sí no tienen nada que ver con la eficiencia energética. Mucha gente piensa que porque tiene un par de paneles en el techo son eficientes. Es digamos, como profesionales no nos podemos permitir mantener ese, llamémosle mito. Una cosa es la eficiencia energética y otra cosa son las energías renovables. A su vez, ahora les explico, hay una gran diferencia entre demanda y consumo. Dentro de la pirámide tenemos las premisas necesarias. En esta pirámide, volviendo a la anterior, los impactos son más fuertes en la base. Los costos aumentan hacia el vértice. O sea, que la demanda y a su vez un poco menos el consumo son más impactantes con menores costos en la eficiencia energética que la energía renovable en sí. Las premisas y la demanda, las premisas que son las ideas iniciales. Cuesta lo mismo hacer una ventana mirando al oeste que mirando al sur o al norte. Y según dónde, esta ventana puede provocar problemas o beneficios desde el punto de vista energético. Entonces, en la pirámide
principal, las bases del diseño bioclimático, el diseño ecosistémico, los protocolos de eficiencia, los etiquetados, los partidos energéticos, son las bases fundacionales de la eficiencia energética. Y como les digo, los costos adicionales no existen. Es el momento de tomar las buenas decisiones. Es ahí donde se define luego toda la situación. Y luego, un poco lo que vamos trabajando hoy, que es la reducción de la demanda, que es una diferencia muy grande entre la reducción del consumo. La reducción de la demanda tiene que ver con qué queremos hacer. Queremos utilizar qué estrategias. La aislación térmica, la ventilación, el diseño, la iluminación natural, las estrategias solares pasivas, la vegetación integrada al diseño, la gestión inteligente, la auditoría de los parámetros. Hay un montón de estrategias relacionadas con la reducción de la demanda. Para aclarar, que no vamos a entrar en esto, pero para aclarar la diferencia con la reducción del consumo, el consumo es cómo lo hago. O sea, si yo uso un dispositivo eficiente, lo que tengo es ya asentándome en la demanda, pero la demanda me manda. La demanda es cuánta cantidad de energía necesito para hacer funcionar este edificio. Y luego, ¿qué dispositivos utilizo para resolver la demanda? Si lo utilizo con dispositivos eficientes, voy a reducir también el consumo final, pero está sentado sobre la demanda. No me sirve de nada reducir el consumo si yo no trabajo la demanda. Espero que eso quede claro. Les comento que vamos a estar tomando preguntas que al final de la charla las vamos a responder. Pásenla por el chat. La arquitecta Girardi está administrando ese tema. Y de pronto aparece este tema de la paradoja de la bañadera pinchada. A nosotros nos gusta, es una manera muy visual, cuando a veces uno le tiene que explicar a un cliente, le dicen, hagamos algo eficiente, pongamos energía renovable en los techos y hagamos... Entonces, ahí vale esta explicación. A la bañadera no le importa el flujo de energía o agua que contiene. Lo que le importa es cómo se le gestiona. Es más, si yo pongo mucha agua en la bañadera, va a salir más agua por los agujeros. Vamos a suponer que el agua sea energía. ¿Mm? Las ventanas son agujeros de la bañadera. Las filtraciones, la envolvente imperfecta, la gestión que se realiza del edificio. Todo eso tiene que ver con esta perfección de la bañadera. Obviamente que es necesario consumir energía limpia. Es muy importante. Nosotros decimos que hay que usar esa energía más que cualquier otra cosa. Pero si ustedes tienen que elegir una y otra, si ustedes tienen que elegir entre gastar $10.000 en paneles solares, gasten 2.000 en arreglar algunos problemas de demanda y van a ver que con los 8.000 que le queda es lo mismo que si lo hubieran hecho con los 10.000 de antes. Es un proceso que además permite valorizar la profesión, porque ustedes están detectando cuestiones que a la larga le permiten al cliente generar una menor erogación de dinero para lograr los mismos resultados. Bueno, pero entonces cuando pasamos a la problemática energética, ¿qué vemos? Que en definitiva las problemáticas energéticas edilicias son 7, no son 6, no son 8, son 7. Y que este es un promedio que está relacionado con algunas tipologías. Hay otras tipologías que tienen mayor o menor porcentaje. Esto aproximadamente es lo relacionado con lo residencial. Los edificios residenciales en general, incluso edificios comerciales. Y ustedes ahí ven claramente que si ustedes tuvieran que elegir un mamut dentro de esta multitud de animales, es la climatización. La gran problemática de las viviendas especialmente, pero de todos los edificios casi en general, es cuánta energía necesitamos para generar climatización que genere confort, por supuesto. Bien, hecho toda esta introducción, hoy tenemos, eh, ahí voy a mostrar un poquito más algunas cosas, pero
¿Por qué voy de lleno a esto? Porque hoy vamos a tener dos invitados. El primero de ellos no está presente, pero nos dejó una grabación muy interesante. Ya lo voy a presentar. Ataca este tema. La segunda presentación la va a hacer un ingeniero, un amigo y un especialista en envolvente, donde nos va a explicar también la naturaleza de la bañadera pinchada, cómo podemos resolver básicamente desde ahí el gran problema. Esto que estoy mostrando ahora son apenas tips que sirven relativamente para trabajar el problema de la ineficiencia energética relacionada con la climatización. ¿Mm? Algunas de ellas. Básicamente, la aislación térmica es como omnipresente en todos lados, aunque también vamos a conversar de esto. La aislación térmica está relacionada con el ciclo de climatización de calefacción, no necesariamente con el ciclo de climatización para refrigeración. Aunque no parezca, no son las mismas estrategias, no necesariamente. Y un poco de esto es lo que vamos a estar hablando ahora. Bueno, yo eh, hasta ahí llego. Eh, arquitecta, eh, vamos a pasar, yo voy a dejar de compartir y cuando usted quiera, yo primero comparta usted y yo voy a presentar al invitado. Bueno, eh, un segundo, por favor. Quiero honrar los datos exactos de Federico García Zúñiga. Federico García Zúñiga es arquitecto de la Facultad de la Universidad de La Plata en 1994 y es magíster en Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata desde el 2019. Es profesor titular de procesos constructivos y también titular de la práctica de producción de obras de la Facultad de La Plata. Ha dictado clases de grado y posgrado en diversas universidades y en Argentina y en el exterior. A su vez, y es por lo cual lo hemos conocido, ha sido consultor hasta el año 2025 de ANDIMA. ANDIMA es la Asociación Nacional de Industrias Materiales Aislantes. Dicho esto, empecemos lo de él. Adelante, arquitecta. Bueno, buenas tardes. Yo soy el arquitecto Federico García Zúñiga de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Antes que nada quería agradecer al instituto, al Colegio de Arquitectos y a Edgardo en particular por esta invitación. Y como les habrá adelantado Edgardo, esto es en diferido, no es en directo, pero sí quería ser directo y decirles que de alguna manera en términos de sustentabilidad y de aislamiento térmico en los edificios estamos 50 años atrasados. Si reparamos simplemente en ese numerito de 1,2, año 79 España, no es muy lejos de los números que manejamos en la actualidad de nuestro país en términos de aislamiento térmico, de niveles de transmitancia térmica y K máxima admisible en condiciones de invierno y verano en nuestros edificios. Aquella reacción de los países europeos en términos de sustentabilidad por la crisis energética de los años 70 recién se ve reflejada en nuestro país hoy. Y de alguna manera seguimos construyendo, de alguna manera, alguna arquitectura un poco más pava y menos conservadora de la energía, que tal vez debería ser nuestro objetivo. E incluso tenemos un montón de reglamentación vigente y reglamentación a la cual podemos acceder desde algunas leyes señeras como la Ley 13059 de la provincia de Buenos Aires a distintas ordenanzas en distintos lugares del país, e incluso el PRONEV, el Programa Nacional de Etiquetado de Vivienda, en el cual ya hay muchísimas provincias que están adhiriendo y que van a utilizarlo. Estas reglamentaciones que en definitiva implican la utilización de una serie de normas IRAM, sobre todo de la serie 11600. En definitiva, ¿qué relación tienen con el tema de las charlas en estos días? Y este concepto de calentamiento global, de efecto invernadero, que sabemos que
produce un incremento en los desastres, sobre todo en inundaciones, aquellos que hemos estado cerca de Comodoro Rivadavia, o de La Plata, o Santa Fe, o tantas ciudades de nuestro país, sabemos que el impacto de esos gases de efecto invernadero son muy importantes en términos de desastres ambientales, donde nosotros, como sector de la construcción, en términos de emisiones totales de nuestro sector, somos grandes responsables, ¿no? Podemos decir que a nivel global entre un tercio y un 38% de las emisiones tienen que ver con los edificios y son precisamente esas mismas emisiones, sobre todo en la etapa de los edificios en uso, en la etapa de uso de los edificios, grandes responsables de estos aspectos. ¿Y qué podemos hacer al respecto, no? ¿Cómo podemos ser más eficientes en términos de energía? Y bueno, deberíamos seguir de alguna manera un cierto camino que debería empezar por el sitio, trabajar sobre el diseño bioclimático para rápidamente ir sobre el aislamiento térmico, la estanqueidad y la ventilación de los edificios para recién ahí entrar en las cuestiones activas como los equipos de climatización, de iluminación, para finalmente compensar esa poca energía que necesitemos, habiendo trabajado bien las etapas anteriores en términos de energías renovables. Y sobre todo en el ámbito del parque edilicio construido, ¿no? Que tiene mucho más impacto, ¿no? Podemos hablar que hay casi 18 millones de viviendas en nuestro país y apenas se construyen unas 300.000 al año, por lo tanto, trabajar sobre la preexistencia, sobre la rehabilitación energética, sobre el retrofitting de los edificios resulta central. Pero siempre siguiendo este camino, ¿no? De trabajar sobre la envolvente, en este caso en lo existente, trabajar sobre la orientación ya es un poco más difícil, más allá de algunas cuestiones, pero sí trabajar sobre la mejora de la envolvente para así utilizar artefactos eficientes, pocos, y cubrir esas necesidades con energías renovables, que es un poco el camino que también nos propone, ya sea que lo utilicemos como diagnóstico, como herramienta de diseño, el programa de etiquetado de vivienda, donde de alguna manera ese primer paso tiene que ver precisamente con las características de la envolvente, que en definitiva lo que nos plantea es cómo podemos hacer para mejorar el confort de las personas utilizando la mayor cantidad de estrategias pasivas que podamos y teniendo en cuenta, por supuesto, el clima del lugar. Clima que es muy importante, que el cual tenemos un montón de climas en nuestro país, pero que siempre teniendo en cuenta que gran parte de nuestra población se concentra en apenas dos zonas bioambientales y precisamente que son dos zonas templadas, ¿no? Que son esas famosas zonas que no son ni chicha ni limonada y en las cuales tenemos que tener bastante flexibilidad en el manejo y en el accionamiento de nuestras viviendas y de nuestras construcciones para poder garantizar esas condiciones de confort. Pero volvamos un poco a las construcciones específicamente, a esa tercer piel que son nuestras casas. Y veamos qué pasó en los últimos 2 siglos, o 2 milenios, mejor dicho, en términos de la construcción. La construcción hasta principios del siglo XX, fines del siglo XIX, se trabajaba básicamente con espesor, todo se resolvía con el espesor, hasta que los nuevos materiales y el movimiento moderno separaron de alguna manera esas necesidades de espesor del envolvente por la aparición de los nuevos sistemas constructivos como el acero y el hormigón armado. Y en esa pérdida de espesor perdimos un montón de aspectos. Antes le costaba bastante al calor o al frío atravesar esas gruesas paredes de 1 metro, y si bien eso nos dio bastante libertad en términos de diseño, el resultado en términos de acondicionamiento térmico de las viviendas realmente es muy flojo, ¿no? Incluso condenando a grandes construcciones a hacer grandes este, construcciones energívoras en un término, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esa envolvente? Que debería empezar a combinar no solamente la cuestión portante, sino también las cuestiones aislantes y de protección, e incluso de protección solar, como nos animamos un poco a corregir acá a este autor suizo en términos de estos sistemas complementarios de las envolventes, donde de alguna manera debemos requerir las envolventes una serie de aspectos sobre todo térmicos en el tema de la charla de hoy, que deberían parecerse un poco más a otras industrias, ¿no? Donde muchas veces esas industrias han evolucionado y han superpuesto una serie de finas capas que permiten resolver aspectos térmicos, aspectos de ventilación, aspectos de eliminación de la humedad, etcétera, y que en esa reducción de espesores, producto del movimiento, de los avances del movimiento moderno, se fueron perdiendo. Y simplemente deberíamos empezar a incorporar esas capas que empiezan a resolver esos aspectos que resolvía anteriormente el espesor, del lado interior, del lado exterior, entre medio de los muros. En definitiva, garantizar una aislación térmica de la envolvente lo suficientemente resistente para evitar que se pierda la energía o que la ganemos, sobre todo en nuestras viviendas donde las cubiertas y los muros son los lugares donde en gran parte la perdemos y la ganamos, ¿no? Y entonces garantizar la continuidad de esas aislaciones térmicas,
jugar un poco en la relación vidrio-muro, ese window to wall ratio, donde muchas veces vemos muchas viviendas con grandes paños vidriados que son muy difíciles y muy caros además de aislar, y también teniendo en cuenta los puentes térmicos, geométricos, constructivos, para garantizar que esas pequeñas pérdidas que cuando las empezamos a sumar en la envolvente empiezan a tener un impacto cada vez mayor y empiezan a penalizar de alguna manera nuestro coeficiente K. En términos de las envolventes, deberíamos empezar a incorporar, aquellos que todavía no se han metido un poco en estos temas, a incorporar estas nuevas capas que nos permiten garantizar un acondicionamiento térmico, pero también una salud y unas condiciones de ahorro en términos de energía para los habitantes, ya sea que de alguna manera mejoremos los sistemas más convencionales o tradicionales incorporando estas nuevas capas de aislamiento térmico o utilizando otro tipo de soluciones industrializadas o semi-industrializadas, ya sea en cubiertas, en pisos o en muros. También podríamos dar un paso más eventualmente y aplicar algunas normas voluntarias de sustentabilidad en arquitectura, que hay un montón disponibles, siempre teniendo en cuenta que muchas veces estas normas tienen incorporado los problemas de sus países de origen, ¿no? En términos del peso relativo que le dan a cada uno de los requisitos que se plantean en dichas normas. Y también teniendo en cuenta que no deberíamos ir por estos caminos de tratar de decir que somos ecológicos cuando simplemente lo que estamos haciendo es un greenwashing o una especie de maquillaje en términos de sustentabilidad. También podemos avanzar en términos de los materiales y empezar a elegir materiales en cuyo ciclo de vida se reduzcan los potenciales de calentamiento global, que contengan elementos reciclados, que sean de bajo consumo de energía en términos de su extracción de la naturaleza, de su fabricación, y que podamos generar esquemas de circularidad en términos de los materiales y también garantizar que esos materiales no tengan un impacto en la naturaleza, además del propio impacto que le generamos a partir de la utilización de nuestros edificios. Y sí, para ir terminando, ya que un poco se me pidió que sea bastante sintético en esta charla, quería retomar dos o tres aspectos que creo que son importantes. Desde el año 94, en la reforma de nuestra Constitución Nacional, su artículo 41 nos dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. De alguna manera, un poco el texto del informe Brundtland del año 1987, incorporado en nuestra propia Constitución, hablándonos un poco de la sustentabilidad en términos más generales. En ese sentido, deberíamos reflexionar un poco en nuestra actividad profesional, en nuestro día a día de la profesión y ver de qué manera podemos pasar un poco, ¿no? de esta construcción que muchas veces no resuelve muchos de los aspectos térmicos que veníamos mencionando durante la charla y que finalmente debería tender hacia una construcción mucho más conservadora de esa energía en términos de cualquiera de los sectores sociales de los que se trate, ya que, como podemos ver en estas imágenes, muchas veces, independientemente del sector social del que se trate, muchas de estas soluciones no se aplican al día de hoy. Así que bueno, con esto quería terminar la charla, agradecerles y eventualmente cualquier consulta que tengan sobre lo que hemos expuesto en el día de hoy, se comunican con el Colegio de Arquitectos. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, la verdad que es un lujo tenerlo siempre a Fede. Eh, es una persona que trabaja desde hace mucho tiempo en obras muy importantes y desde el día uno es uno de esos que entiende por dónde va la jugada de la eficiencia energética. Bueno, ahora para continuar, vamos a presentar a nuestro segundo invitado. Eh, es ingeniero civil, Adrián Murphy, tiene más de 35 años de experiencia en la construcción, trabaja en distintos tipos de obras, propiedad horizontal, industria, tiene más de 100.000 metros cuadrados construidos y en los últimos 12 años se ha especializado en el acondicionamiento térmico y la eficiencia energética. Él nos va a hablar hoy de envolvente y es un lujo tenerte acá, Adrián. Cuando vos quieras, me avisás y yo te empiezo a compartir tu slide.
¿Vas pasando vos las Sí, te las diapositivas? paso. Sí, señor. Perfecto, buenísimo. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial al Colegio de Arquitectos de Córdoba y al ICE que me han permitido tener estos minutos de charla. Les aclaro, no soy profesor de facultad, o sea, me cuesta bastante hablar, pero bueno, soy un apasionado en el tema y espero que el contenido de mi charla les deje algo, por lo menos. Eh, para empezar, me gustaría hacer una introducción muy breve. Ya han hablado tanto Edgardo como el que me precedió sobre algunos conceptos. Y en principio quisiera hablar de la evolución, quisiera hacer una comparación de la evolución del transporte y la movilidad con respecto a la construcción. En el año, si querés pasar, en el año 2000 antes de Cristo, la gente se trasladaba con carretas arrastradas por animales. Hoy en día uno se transporta en vehículos muy modernos, con mucha tecnología, que hasta se manejan solos y este, se puede andar a una velocidad increíble. Entonces me gustaría preguntar, digamos, lo voy a responder yo, pero por el tiempo, ¿qué pasó con la construcción? Y bueno, en la construcción, la verdad que la evolución no se ve, ya que en el 2500 o 2000 antes de Cristo se construía con bloques de barro, pasa a la siguiente, con bloques de barro secados al sol, con mampuestos que se ponían uno atrás del otro. Y hoy prácticamente es lo mismo, son ladrillos un poco más modernos, con mayor tecnología, pero que el obrero lo coloca uno por uno, de la misma manera que se hacía en el 2000 a.C. Siguiente. Bueno, acá voy a hablar de algo que ya se habló. El Servicio Meteorológico Nacional el año pasado dijo que fue el segundo año de temperaturas más altas de la historia, con la ola polar en días, en términos de días más larga registrada, y las nevadas superaron la media de los últimos 30 años. Acá, como dijo Ricardo al principio, el efecto invernadero, el cambio climático, las emisiones están jugando un papel importante y esto cada vez va a ser más grave, digamos, y hay que estar preparados para ello. Entonces, dentro de los profesionales, si querés pasar, tenemos una obligación de cambiar el paradigma, cambiar la forma que se construye hoy en día por sistemas más eficientes que incorporen no solamente la aislación térmica, sino un montón de otros elementos que produzcan confort, calidad del interior y obviamente reducción en las emisiones y en el gasto, en la demanda, digamos, de los edificios. Siguiente. Para poner un poco en contexto, un envolvente que tiene distintas partes. Uno siempre dice que hay que prestarle mayor atención al techo, le sigue las paredes, pero también hay otros elementos como las infiltraciones, los puentes térmicos o las ventanas, que si las sumamos en total suman un 40% de las pérdidas de un envolvente. Y acá tiene que ver también la materialidad con que se elige al construir cada uno de estos elementos. Siguiente. Bueno, la segunda ley de la termodinámica, está bueno pensar en esto porque esto tiene mucho que ver con todo lo que es pérdida de energía, con el uso o no de barreras de vapor. Y siempre hay que tener en cuenta que la temperatura, el flujo de calor va de mayor temperatura a menor temperatura, la humedad pasa exactamente lo mismo, y la presión, que es consecuencia de calor y de humedad, pasa lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta esto, uno puede diseñar un envolvente y dónde colocar o no una barrera de vapor. Siguiente, para una casa en verano, va a tener un flujo de energía, un flujo de aire, un flujo de calor, siempre de afuera hacia adentro, y en el invierno es exactamente al revés. Y esto no hay ley física que lo cambie, o sea, es un tema de diferencia térmica, básicamente. En la próxima. Bueno, acá vamos a empezar a hablar sobre el tema que me pidieron, que, bueno, no voy a hablar, voy a hablar sobre algo invisible, y no voy a hablar sobre fantasmas, y voy a hablar sobre la hermeticidad de una envolvente. Es un tema que casi nadie habla en Argentina, y una hermeticidad define por ahí una casa que puede ser confortable a una heladera con paredes. Desde el punto de vista de
del diseño, cuando uno encara un proyecto, habla de diseño, habla de espacios, habla de determinaciones, de estilos, pero raramente se pregunta uno qué aislación térmica va a tener o qué tipo de hermeticidad va a tener una casa. Y la verdad que hay que empezar a pensar desde el comienzo en diseñar un envolvente como criterio número 1 en el diseño de una vivienda. La hermeticidad no está sola y forma parte de un equipo de 4 jugadores que si no trabajan juntos, la casa se convierte en una especie de colador energético. A estos 4 controles, a este equipo estos 4 controles los llamamos, perdón, el agua, el aire, perdón, estás en esa, perfecto. Estos 4 controles son el agua, el aire, el vapor de agua y la aislación térmica en ese orden de importancia. El agua es siguiente. El agua es el enemigo clásico, es el que todos conocemos. O sea, una casa que tiene filtraciones, humedades, goteras, o sea, nadie quiere eso. El aire, el siguiente, es el enemigo traicionero, porque no lo ves venir, pero te roba calor, te mete polvo dentro de tu casa, ruido, humedades, y por ahí después le echamos la culpa por ahí a la estufa o al clima. El aire es el encargado de que en un invierno se fugue energía a través de agujeros, a través de orificios, pero a su vez también transporta humedad dentro de ese aire, que es el responsable de producir condensaciones en un envolvente al encontrar algún punto frío. El siguiente control es el vapor de agua, que es un enemigo sutil, que se mete donde no se debe, y este atraviesa los materiales por capilaridad y también puede producir fugas de energía o problemas de condensación. Y por último, el último jugador es la aislación térmica, es el jugador estrella que todos miran, es el Messi del equipo, pero si los otros 3 fallan, no hay aislación térmica que salve el partido. Entonces, de nada sirve pensar en aislación térmica sin pensar en el agua, en el aire y en el vapor del agua. Para entender el peso relativo que hay entre los dos, entre el aire y el vapor del agua, que son los más difíciles de entender, el ingeniero Joseph Litzfried, que es director del Building Science Corporation, hizo un experimento que fue demoledor. En un invierno midió cuánta agua podría llegar a pasar. Pasá la siguiente, por favor. École. En un invierno midió a través de una placa de roca de yeso cuánta agua podría pasar por capilaridad a través de la masa, digamos, y determinó que se pasaban 1/3 de litro de agua. Hizo el mismo experimento con una placa de roca de yeso, pero con un agujero de 1 pulgada por 1 pulgada, y obtuvo 30 litros de agua. Es decir, que el paso del aire es 100 veces más importante que el paso del vapor del agua, y a partir de ahí introdujo un concepto que cambió la forma de entender el uso de las barreras de vapor, que hubo en Estados Unidos hubo un debate muy importante respecto a esto, porque comenzaron a fomentar el uso de materiales semipermeables que ya usamos comúnmente en la construcción, como puede ser el OSB, una placa de Durlock o una pintura látex. Entonces, en lugar de usar una barrera de vapor, un nylon, que es lo que se usaba antiguamente, hoy hay otros productos más modernos, se empezaron como a implementar estos materiales que ya forman parte del envolvente como un elemento para que retrase el paso del aire a través de la envolvente. Siguiente. Bueno, acá se ve un poco los 3 tipos de materiales que son no permeables al paso de vapor, semipermeables y totalmente permeables. Y acá hay una cosa muy importante, que es cuando uno por ahí evalúa, decide qué tipo de aislante térmico utiliza un envolvente, hay que tener mucho cuidado porque elementos como por ejemplo la lana de vidrio, lana de roca mineral, son muy permeables al paso del aire, del vapor, con lo cual hay que empezar a tener
en cuenta elementos para poder frenar ese vapor y que pueda producir o pérdidas de energía o condensaciones, que son los dos elementos que hay que controlar. Entonces, por ahí el uso de aislantes como el EPS o el poliuretano expandido son muchos de celda cerrada y que ya de por sí en la masa evitan el paso de la energía, del vapor, del aire, y ya de por sí se comportan como una barrera de vapor, digamos. Siguiente. Bueno, acá podemos ver el concepto Passive House, que ya lo han nombrado, digamos. O sea, la idea es tratar de que tanto la aislación térmica como la hermeticidad tengan una barrera continua e ininterrumpida, digamos, y se podría asemejar una casa envuelta en una bolsa de plástico, digamos, en el cual no permite el paso ni de energía, ni de aire, ni de vapor de agua. Y en la siguiente se ve lo que los amantes del Passive House llaman regla del lápiz, porque uno debería tratar de hacer un recorrido continuo en todo el envolvente, sin interrupciones para poder lograr estos objetivos. La siguiente figura, bueno, habla sobre el control de la hermeticidad en el verano, que debería ser lo más afuera posible para precisamente evitar no solamente la pérdida de energía, sino condensaciones que pueden producirse en el verano en la cara interna de la vivienda, que es la parte más fría. Y en la siguiente se muestra lo opuesto, que sería el invierno, que obviamente la barrera de vapor debería estar del lado caliente. Acá, por ejemplo, hay una foto que muestra un panel zip que de por sí, al tener EPS, es imposible que haya un flujo de vapor o de aire a través de la masa, pero sí podría haber en cada una de las uniones una fuga de aire que pudiera producir una condensación del lado exterior. Entonces lo que se hace es colocar una cinta y con eso solo, digamos, está haciendo una barrera casi continua de vapor, digamos, con los materiales que se usan. Bueno, un poco los beneficios de la hermeticidad tienen que ver con el ahorro de energía, porque se va a mantener la temperatura del interior de la vivienda mucho más tiempo. Va a tener que ver con disminuir el riesgo de condensaciones, usar equipos mucho más chicos de acondicionamiento de aire. Uno piensa que una reducción del 50% del ahorro energético de una vivienda usando no muchos elementos, debería producir una reducción del 50% de los equipos de acondicionamiento. Y esto en general a veces hasta es difícil conseguir equipos tan chicos. En la siguiente, bueno, la forma de medir la hermeticidad es el blower door test, que lo que se hace es en la etapa previa a colocar revestimientos, a terminar la envolvente, se coloca un elemento en las puertas que despresuriza o presuriza la vivienda con una presión de 50 pascales. Cuando se logra esa presión, se introduce humo del lado, y si se despresuriza, se introduce humo en el interior de la vivienda y se tratan de determinar los lugares donde se fuga el aire del lado de afuera, sellando o determinando los lugares donde habría que hacer sellados para lograr las hermeticidades que se buscan. Y en la próxima podemos ver en un criterio Passive House. Bueno, pasalo si querés. En el criterio para el blower door test en Passive House busca una cantidad de renovaciones de aire por hora de 0,6 con los 50 pascales. Que esto en condiciones normales sería 20 a 30 veces menor, o sea que estamos hablando de 0,02 renovaciones por hora. Piensen ustedes que una construcción tradicional tiene en el entorno de 3 o más, podría llegar hasta 10. Y acá se puede ver, cuando dicen que en estándar Passive House puede haber un 90 o 95% de ahorro energético. Bueno, los números hablan por sí solos. O sea, no solamente la aislación térmica es la que condiciona una eficiencia energética, sino la hermeticidad tiene que ver y mucho, digamos.
Para hablar de números, hoy una construcción tradicional, 200 metros cuadrados, está consumiendo 180 kilowatts metro cuadrado año, y el estándar Passive House es de 15 kilowatts metro cuadrado año. Ahí se ve un poquito en números reflejado la diferencia de consumo. En la siguiente, bueno, acá por ahí no tiene y no tiene que ver. Esto tiene que ver con, los americanos usan mucho la resistencia térmica efectiva, y la otra que no me acuerdo nunca el nombre, la normal, digamos. La normal sería lo que te marca el fabricante. Vos sumás, digamos, todas las capas del envolvente y determinás la resistencia. Y la efectiva sería la que realmente ocurre en la realidad haciendo mediciones. En steel frame hay una reducción entre el 50 y casi el 70% por pérdidas de hermeticidad, puentes térmicos, etc. Y en wood frame es del entorno del 15%. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta porque uno, usando datos de los fabricantes, no está teniendo la realidad, digamos, que es cuando se incorpora a ese coeficiente de transmitancia térmica infiltraciones, movimientos de aire, etc. Bueno, para terminar, algunas patologías, algunos materiales nuevos que se están usando. Uno siempre habla de que la condensación es producto del invierno, y en realidad, se me perdió en realidad, en el verano se pueden producir condensaciones. Acá hay seguramente es un wood frame puede ser lana de vidrio, y acá se ha producido una condensación severa en el verano del lado interior de la casa. Así que esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Por eso un poco el concepto de cuando se usa madera, tratar de que la madera seque y tratar de que no se impida con un material impermeable, digamos, como puede ser el nylon, como concepto de diseño. En la siguiente, bueno, materiales nuevos. A ver, hoy se está incorporando dentro de lo que es el wood frame y aún en los paneles SIP, un OSB que es estructural, pero que ya viene incorporada la barrera de agua y viento respirable, que está ya pegada, digamos, al OSB. Esto a su vez, como en Estados Unidos por código necesitan colocar aislación térmica exterior a lo que sería el panel, ya está incorporado también aislación térmica adicional para poder cumplir este objetivo. Después, en la siguiente vemos materiales nuevos de sellado, de impermeabilización. Hoy se está dejando de usar la house wrap, que es la membrana esta flexible que se ve mucho en construcción en seco, y se está empezando a usar este producto que ya viene el OSB incorporado, pero también las cintas, que son cintas de sellado que se usan habitualmente en Argentina, se están empezando a reemplazar por fluid membranes, o sea, por elementos bituminosos que se aplican a mano, obviamente. Acá hay un sellador con un pomo, y hay otro que se aplica como si fuera una pintura, digamos, asfáltica. Bueno, acá, por ejemplo, uno de los lugares más típicos de problemas de humedad es el pie de solera, el arranque del panel, digamos, o del wood frame en lo que sería la fundación. Ese es un punto crítico que hay que tratarlo muy bien para evitar infiltraciones, para evitar entradas de agua y aún insectos. En la siguiente, bueno, el otro punto importantísimo es el sellado de ventanas. Nosotros usamos mucho cinta, como lo dije anteriormente, pero en Estados Unidos está muy de moda el tema de estos productos más tipo líquido, digamos. Y que en Argentina están, Rotoblas, hago una propaganda, Rotoblas lo tienen, así que se pueden llegar a conseguir. En la siguiente, bueno, esto es una cosa también muy interesante, porque en lugar de utilizar un nylon que es totalmente impermeable al paso del vapor, en climas muy fríos como Alaska, por ejemplo, que puede llegar a haber 60 grados de diferencia térmica entre el interior y el exterior, uno puede utilizar membranas inteligentes. Esto, la marca esta es una Intelo, creo, no está en el país, pero Rotolás tiene la Clima Control, que lo que hace es abrir o cerrar los poros en función de la cantidad de vapor que exista, produciendo, digamos, una diferenciación de acuerdo a la humedad, digamos. Es una cosa bastante loca, bastante
bastante nueva y disruptiva. Bueno, sellados. Acá, bueno, hay un señor sellando un caño. Se puede ver el sol del otro lado en la unión entre el OSB y el cabio de madera. Bueno, todas estas cosas son las que hacen que una envolvente pueda llegar a certificar Passive House. Esto del lado interior, ahora vemos del lado exterior, exactamente lo mismo. Las membranas del tipo Rotoblas, la Transpir 110 en este caso, requieren para lograr una buena hermeticidad que se haga un sellado entre paño y paño en el solape. Por eso en lo de la derecha está el producto de OCB con la membrana incorporada, es mucho más seguro y por eso en Estados Unidos está teniendo mucho éxito, porque están probando están demostrando de que realmente pueden lograrlo con mayor efectividad que poner una membrana, digamos, flexible. Y bueno, en este caso se muestran todos los sellados que se deben hacer para evitar la hermeticidad. Y por último, me encanta el juego de palabras de Yankee, digamos, que es Build Tight, Ventilated Right, que es construir herméticamente, pero ventilar correctamente. Y esto es un concepto para terminar que hace falta. O sea, uno cada vez más se acerca a un avión en cuanto a la hermeticidad. Entonces es imposible poder ventilar bien una casa en forma natural o en forma manual. Se requiere, y esto ya en Estados Unidos salen $1000 los equipos, cada vez se requiere una ventilación cruzada de doble flujo en el cual haya continuamente y sin parar una renovación de aire controlada para poder mantener una temperatura y una humedad dentro de la zona de confort. Y creo que con esto terminamos, si no me equivoco. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que, nada, que haya sido claro. No es mi especialidad hablar con tanta gente, pero bueno. Mira, si vos no sos claro con esto, no sé qué nos queda a los demás. Realmente nos dejaste pasmados con la cantidad de información y además con la actualización que está generando. O sea, todo esto es de última generación. Realmente trajiste una cantidad de información que a todos nos sirve. Desde ya vamos a dejar tu mail en algún lado para que la gente te pueda hacer consultas. Eh, Adrián es un profesional de primera, está en Buenos Aires, pero hoy Buenos Aires no está tan lejos, así que podemos comunicarnos con él de manera virtual. La última presentación que hiciste, la última, es excelente. O sea, esto que vos decís de parecernos cada vez más a un avión, es tal cual. O sea, a la medida que nosotros logremos eso, ventilar de manera continua, de manera correcta y aislar como corresponde, es la clave. Es Déjame lo que tirar vamos un a dato, trabajar. ¿puede ser? Por Cortito. supuesto, Una pareja en una habitación 4x4, en general cierra las puertas, tiene un vestidor, cierra la puerta de entrada, produce por noche y sin hacer ninguna cosa rara, 3000 partes por millón de CO2. El límite es 1000. O sea que sin hacer ninguna cosa rara y en una vivienda normal y corriente, o sea, uno está consumiendo el oxígeno y generando CO2 en perjuicio de uno, digamos. Esto lo llevo a un colegio, lo llevo a un gimnasio, o sea, que hay 100 personas por ahí. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, hoy el día de la ventilación es un tema que en Argentina no existe, ni se habla del tema, pero que creo que va a empezar a ver por un tema de, no sé, de necesidad. rebalse. Exacto. La bañadera se rebalsa, además de que está Exacto. pinchada. Muchas gracias, Adrián. Te pido que Un te quedes gusto. Gracias. porque probablemente tengas preguntas que responder al final. Permanece si podés, falta poquito. No pasa nada. Buenísimo, te agradezco. Bueno, ahora vamos a presentar otra, otra persona más que va a hablar sobre simulaciones y contrastes de tecnologías. Marco Marzo, él es arquitecto especialista en bioclimática y eficiencia energética, es codirector del ICE, se formó en Córdoba, pero también es especialista en arquitectura bioclimática de la UMA
la Universidad de Medio Ambiente de México, y de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, teniendo un diplomado digital internacional. Y él es especialista en simulación dinámica de envolventes. Marco, cuando vos quieras, te empiezo a compartir lo tuyo. Dale, gracias, muchas gracias, Edgardo. Bueno, buenas tardes a todos. Si podés compartir la primera, así ya vamos Dame un segundo. introduciéndonos en el tema. Hay un perrito ahí. Sí, creo que ya ahí salió. Bien. Ahí está. Bueno, un poquito para introducir qué es lo que vamos a hacer, podés pasar a la siguiente, que es lo que quiero yo mostrar después de, bueno, de toda esta charla, con todos estos conceptos. Bueno, la jornada de hoy era de herramientas para los profesionales, entonces, bueno, un poco la idea que queremos dar es cómo nosotros, como profesional, como ejecutantes de obra, como proyectistas, podemos introducir todos estos conceptos, y en este caso lo que yo voy a mostrar con este trabajo que hicimos con el instituto es cómo lo podemos medir para que el profesional lo pueda mostrar al cliente y pueda hacer un proyecto verdaderamente eficiente, no solamente quedarse con conceptos teóricos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que voy a mostrar? Este es para explicar un poquito el trabajo. Yo acá voy a mostrar un trabajo, una pequeñísima parte de un trabajo que se puede hacer sobre una vivienda, de los cuales, ¿qué es lo que queremos, qué es lo que voy a querer mostrar? O vamos a tratar de buscar la demanda de energía estacional según los sistemas constructivos que utilicemos y poder conocer el confort hidrotérmico de una vivienda o de un espacio arquitectónico. ¿Qué logramos con estos datos? Una vez que obtenemos estos datos, ¿para qué nos sirven a nosotros como profesionales? Es primero para brindar mejores soluciones arquitectónicas y tecnológicas para poder lograr una buena eficiencia energética y un confort hidrotérmico. Una vez teniendo esto, podemos dimensionar equipos acordes sin la necesidad de caer a un vendedor que nos puede llegar a vender un equipo por catálogo. Nosotros saber qué tipo de equipo y qué potencia necesita el equipo, y a su vez también poder dimensionar equipamientos de autogeneración, como lo estuvimos viendo, que serían los paneles solares, eólicos. Pero una vez que nosotros tengamos el conocimiento de cuál es la demanda concreta de nuestra vivienda. Si puedes pasar a la siguiente. Bueno, ahora lo que yo voy a mostrar es un ejemplo aplicado. ¿Qué es lo que vamos a comparar acá? Un sistema tradicional que en Argentina, en Córdoba, básicamente, quizás en otras partes del país también, el 90% creo que construimos, me incluyo, construimos de esta forma, con los ladrillos cerámicos, no vamos a decir marca, el ladrillo cerámico con revoques interiores y revoques exteriores. ¿Con qué lo vamos a contrastar? Con una pequeña estrategia de diseño tecnológico, que es agregar un EPS de alta densidad de 10 centímetros del lado de exterior y reducir el ladrillo de 18, de una pared de 18, reducir a un portante del 12. Y vamos a contrastar estas dos tecnologías en esta medición. Si puedes pasar a la siguiente. Bueno, ¿qué se utiliza para lograr esto? En mi caso yo utilizo programas de modelados energéticos dinámicos. Estos programas trabajan con motores de cálculos, los cuales cualquier profesional tiene acceso a estos programas. Obviamente necesitan una dedicación para poder conocerlos, o en su caso, lo que yo siempre digo, que nuestra profesión de arquitectura ya está necesitando de muchos especialistas. Uno como proyectante arquitectónico muchas veces no llega a poder abarcar todos los temas, entonces necesita de los especialistas, ya sea calculistas de estructuras, en instalaciones, y yo creo que esta medición está comenzando a ser fundamental para poder brindarle como profesional al cliente realmente una vivienda eficiente. Además de que con esto estamos contribuyendo, por todo lo que se habló desde el principio de la charla, estamos contribuyendo a disminuir realmente las emisiones para el efecto invernadero. En este caso tenemos un gráfico, el primero arriba a la izquierda, la torta, que nos marca
para el primer ejemplo de ladrillo cerámico, lo vamos a llamar un caso base, cómo funciona esta vivienda con estos, en relación al confort, con esta tecnología solamente de envolventes. A la derecha, arriba podemos ver las temperaturas, en azul podemos ver las temperaturas del lugar geográfico donde se implanta esta vivienda, y podemos ver en amarillo y en naranja las temperaturas internas de una habitación, que es la que se está modelando, la cual podemos ver, la de arriba es invierno, la de abajo es verano, podemos ver que tiene picos por debajo de las zonas de confort, siempre sabiendo que la zona de confort en invierno ronda de los 18 a los 20, 22 grados, y la zona de confort en verano de 22 a 26 grados aproximadamente. Y en la gráfica de abajo es más taxativa, porque muestra que la temperatura interior de las habitaciones, que son las amarillas y las naranjas, prácticamente van copiando las temperaturas exteriores, o sea, no tiene prácticamente nada de aislación. En el gráfico de abajo a la izquierda nos muestra en número realmente la demanda energética que vamos a necesitar para calefaccionar o refrigerar esa vivienda, para tratar de llegar a la zona de confort, que ese ambiente esté en la zona de confort para quienes la van a habitar. En este caso tenemos en junio y julio picos de 4.000 kWh mes. Si pasas la siguiente, en esta, con una única estrategia, siempre en estos casos se aplican muchas estrategias, podemos ver que la torta de confort no sufre grandes cambios, ya que la estrategia que se está aplicando no va directamente a cubrir esta parte, pero sí a lo que sería la demanda pura de energía, donde podemos ver que las curvas amarillas y naranjas, las ondas amarillas y naranjas buscan aplanarse en la zona de confort, o sea, buscan estabilizar la temperatura, y podemos ver que en el gráfico izquierdo abajo, las barras de demanda de energía bajaron considerablemente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estamos logrando con una única estrategia poder bajar la demanda de energía por climatización. Si podés pasar la siguiente. Bueno, ahora ¿qué es lo que quiero mostrar? Bueno, una vez que tenemos todos estos datos, que pudimos verificar que con la estrategia que utilizamos pudimos obtener esa demanda, podemos hacer un análisis económico, que acá es donde empezamos a contrastar toda la teoría con los números reales. Y este es un trabajo que hicimos juntos al Instituto de Estadística y Censo del Colegio de Arquitectos, donde ellos pusieron su parte de los costos y nosotros nuestros datos, y podemos empezar a ver. No nos vamos a centrar tanto en los números puramente dichos, sino vamos a ver más variaciones en porcentaje. Tomando un valor del metro cuadrado para la vivienda de sistema tradicional, obtenemos un número. Si pasas la siguiente, en este caso, al aplicar una estrategia, obviamente que siempre, no siempre, pero muchas veces, al aplicar una estrategia, los costos varían, a veces más, a veces menos. Ahí es donde también entra la pericia del arquitecto de poder aplicar la estrategia lo más económico y eficientemente posible. Por eso es tan importante poder medirle y tener números para saber hasta dónde uno puede quizás aislar una pared, porque muchas veces es tan malo poner menos aislante como poner de más aislante, porque uno empieza a encarecer un proyecto que a veces termina siendo inviable. Entonces, en este caso, bueno, podemos ver la alternativa con EPS, que ha sufrido una variación en costos. Si pasas la siguiente, tenemos, ahí está. Acá tenemos las comparativas en la de arriba, lo que sería el sistema tradicional, y en la de abajo, en la última, donde agregamos el EPS, donde podemos ver que sufrió aproximadamente un 15%, que cabe aclarar que no es solamente por el EPS, en este caso estuvimos viendo otros detalles que por eso tiene ese valor, pero suponemos y tenemos que aceptar de que la propuesta mejorada aumentó en precio. Si pasamos la siguiente, acá, ¿qué es lo que contrastamos? Ahora con la comparativa energética. Recién hicimos
la económica. Ahora empezamos a ver qué pasó energéticamente con números puros. El renglón de arriba, el ladrillo cerámico de 18, para poder lograr acercarnos a la zona de confort, a las temperaturas de confort para una vivienda, estamos midiendo que tenemos una demanda de casi 6.000 kWh año para poder lograr eso. En el caso de la que tiene el aislante DPS, utiliza solamente un 25% de esa demanda, o sea, 1.500 kWh año. Se ve muy gráfico en números cómo baja esa demanda para acondicionar y lograr que la vivienda tenga las mismas condiciones térmicas de confort para quienes la habitan. Si pasas la siguiente, y acá contrastamos números económicos con números energéticos, donde podemos ver que sí, que sí, que sí sufre un aumento del costo del metro cuadrado, pero la disminución de la demanda energética anual es contrastante. Entonces, con estos datos son los que nosotros siempre decimos que tenemos que ir con los clientes y podemos demostrar taxativamente cuáles son los resultados de una buena tecnología en nuestros proyectos. Y acá hay que recordar que solamente hemos agregado un poco de aislante en las paredes. Hay muchísimas, como lo dijo Adrián, como habló Edgardo, o quien el profesional que habló de la aislación, tenemos muchísimas tecnologías donde podemos aplicar para poder lograr estos resultados. Si pasas la siguiente. Acá, numéricamente, si le podemos poner, si le queremos poner precio al kilowatt, podemos hacer un análisis también ya, ir al costo de pesos, de cuánto gastaríamos para acondicionar una vivienda en el primer renglón. Tenemos la vivienda con ladrillo portante del 18, donde tenemos un número de 900.000 pesos al año en costo de energía para poder climatizar ese espacio, y en la de abajo 230.000 pesos. O sea, evidentemente también se le puede mostrar en consumo verdadero de energía al cliente cuánto va a ser el gasto anual que va a tener esa vivienda si ellos lo quieren tener realmente acondicionado. Si pasas la siguiente. Bueno, esto era lo que se quería mostrar, de cómo a través de con este programa, pero después un análisis cuantitativo y cualitativo y cuantitativo, podemos brindar un servicio al profesional para que pueda dar respuesta a sus clientes y también que atienda a las demandas que nos está pidiendo hoy en día la sociedad del cambio climático, para poder bajar bueno, los consumos y demandas de climatización. Bueno, espero que se haya entendido. Gracias por la atención. Gracias, Marco. La verdad que sí, yo creo que está claro, pero a veces está bueno mostrar los numeritos. Cabe la aclaración. Esto es una comparativa que hicimos, no es la única. Esto se puede hacer con todo, entre todas las tecnologías. Incluso una misma tecnología con aislación y sin aislación. Es un ejercicio muy interesante que nos permite tener argumentos a la hora de hablar con los clientes o de tomar decisiones de desarrollismo. Cómo hacer más atractiva una propuesta en función de sus atributos energéticos. No solamente ver esto desde el punto de vista económico puro, y un poco estas herramientas están disponibles para todo el mundo. Hay muchos profesionales que pueden hacer esto. Desde el ICE nosotros brindamos este servicio y tenemos un sistema de consultoría gratuita para los profesionales que está disponible para todos aquellos que quieran inscribirse y solicitarla, porque creemos que en definitiva va a favor de la calidad del profesional y la competitividad que se puede generar a través de no ver solamente las cosas desde la simplicidad de la erogación inicial. Bueno, yo ahora voy a terminar de hacer un cierre
compartiendo algo. Y mientras tanto les digo que en el chat está siendo compartido, creo ahora la arquitecta Girardi va a compartir el link para poder hacer la autoevaluación. Esto le va a interesar a los que les interese documentar lo que aprendieron o no, pero para los que necesiten algún tipo de certificación posterior, tienen que tener de las tres sucesivas series, haberlo completado. No implica que por errarle en las respuestas no lo van a obtener. No, es solamente por haber completado, con eso logran el certificado. Bueno, yo voy a compartir ahora nuevamente. Vamos a terminar mostrando lo que para nosotros es herramientas, porque justamente el objetivo era generar herramientas para los profesionales. Entonces vamos a mostrar puede haber más herramientas. 3 de ellas son del ICE y hay una herramienta que es la herramienta nacional, que es el etiquetado de eficiencia energética del PRONEM. Vamos a explicar brevemente la diferencia y cómo pueden convivir con esta que estamos presentando ahora, que es el certificado de performance que se genera a través de la etiqueta de sostenibilidad edilicia que el ICE desarrolló a través del colegio y que está en proceso de certificación IRAM. Es un proceso largo, estamos superando la mitad del camino, hemos logrado algunas validaciones y otras no. En definitiva, estamos en proceso para lograr que este sistema, una vez que se valide a través de IRAM, permita ser utilizado por todos los colegios profesionales del país y en general por algunas provincias y municipios como una herramienta válida para poder determinar la sostenibilidad completa de los edificios. ¿Qué es lo que mide este sistema? Mide calidad. O sea, no es lo mismo medir performance energética o demanda de energía primaria que medir calidad. Medir calidad implica, además de medir energía, implica toda una serie de procedimientos para poder determinar ciertos atributos que nosotros los hemos dividido en 6 plataformas diferentes de medición con una gran cantidad de motores de cálculo propio que nos permiten rápidamente promover números concretos sobre esas performances, que van desde la energía, el agua, la materialidad, la gestión. eh, en general medimos lo que es la vegetación, pero nosotros le llamamos a eso entorno. En realidad mide la capacidad de un edificio de poder mitigar lo que provoca. Y la calidad del confort de este edificio. En definitiva, esta es una herramienta que está disponible ya y que no compite con ninguna otra a nivel nacional. Lo que promueve es la posibilidad de poder medir de manera realista todas estas performances, no solamente, como digo, desde la pura energía, sino también desde la calidad. El otro sistema es el etiquetado de eficiencia energética de PRONEP. Nosotros lo estamos promoviendo porque es necesario que exista la medición de energía primaria. Trabajamos en conjunto con la Secretaría de Planificación Energética de la provincia para establecer el PRONEP en Córdoba. Es un sistema que ya está establecido en muchas provincias. Necesita todo un procedimiento para generar referencias, pero que se está realizando. El ICE está haciendo algunas colaboraciones porque creemos que tiene que convivir. El Sistema Nacional de Medición de Etiquetado de Eficiencia Energética mide performance de energía primaria. Es muy importante, pero no es confundir con calidad. Dicho eso, la otra herramienta disponible es el Atlas Dinámico de las Envolventes. Está disponible para todo el mundo en realidad. En algunas universidades se utiliza como referencia. Son mediciones en modelo dinámico de más de 300 envolventes que nos permite generar estadísticas y toma de decisiones simples. A veces no tenés tiempo para ponerte a modelar lo que estábamos hablando recién, que decía Marco, un sistema con respecto a otro. Pero sí tenés bases referenciales, que si bien están hechas para la provincia de Córdoba,
valen en sí mismas para cualquier parte del país de una manera, digamos, cuidada, por decirlo así. Y luego, la última herramienta, que la vamos a mostrar ahora a continuación, es el software de predicción que hemos desarrollado para el colegio. En realidad es un software predictivo, es una app que se puede utilizar desde la plataforma del colegio, que permite predecir la sostenibilidad edilicia. Ahora ya no hablamos más de sustentabilidad, se debe hablar de sostenibilidad realmente, que permite predecir las distintas variables de manera en proyecto, o incluso desde una obra, y que a su vez, una vez que uno termina de simular lo que quiere, los resultados a uno le permiten volver a cargar y volver a simular para ver con las nuevos datos que te entrega el sistema, ver cómo lo puedes mejorar y paulatinamente, desde el proyecto, promover el mejoramiento continuo, que es la idea de la herramienta que necesita un profesional para poder seguir adelante. Bueno, podríamos mostrar también una gran cantidad de edificios etiquetados, complejos, edificios públicos que han sido etiquetados con el protocolo S y que tienen demostración de este sistema de mejoramiento continuo. Al poder predecir ciertas performances, rápidamente podemos atacar esa variable de manera quirúrgica. O sea, un sistema que a su vez es económico porque te permite atacar el tema, no cualquier cosa. Bueno, dicho esto, le voy a dar paso a la última parte nuestra, que es un video de 3 minutos, donde se explica cómo funciona el software y que queda a cargo de la arquitecta Girardi. Cuando quiera, arquitecta. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía el arquitecto Suárez, les vamos a presentar una herramienta que nosotros creemos que es muy valiosa, que fue desarrollada por el Instituto de Sustentabilidad de Edilicia y que, bueno, es pensada especialmente para acompañar nuestro trabajo profesional de una mirada técnica y ambiental. El software está incorporado en la plataforma del Colegio de Arquitectos, en la parte de autogestión, y bueno, permite evaluar el comportamiento energético y ambiental de un edificio antes de construirlo o durante su ejecución. Bueno, en el video lo van a ver cómo se expresa de una forma clara. Presentamos el nuevo software de simulación de performance energética predictiva de edificios. Una aplicación desarrollada para calcular la eficiencia energética de una vivienda, ya sea construida, en proceso de obra, o incluso en su etapa más temprana de diseño o ideación. Esta herramienta fue creada por el equipo del Instituto de Sustentabilidad Edilicia e impulsado por el Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, y está disponible para todos los profesionales matriculados a través del sitio oficial. ¿Para qué sirve esta aplicación? Su objetivo principal es incorporar una herramienta predictiva al proceso de diseño, que nos ayude a comprender cómo funciona un edificio en distintos escenarios y cuál es su impacto ambiental global, detectando los puntos vulnerables del edificio en relación al sistema ambiental inmerso. A partir de la carga de datos específicos del proyecto, el sistema analiza 32 variables técnicas, organizadas en 6 grandes parámetros de evaluación. Ambiente. Calidad interior. Energía. Agua. Materiales. Gestión ambiental. Estos parámetros permiten obtener una visión completa del comportamiento del edificio, tanto en su etapa de proyecto como en la obra terminada. ¿Cómo se utiliza el software? El uso es sencillo e intuitivo. Primero, el profesional debe acceder a la plataforma con su usuario matriculado. Luego, se realiza la carga de datos básicos del proyecto, incluyendo tipología, ubicación, superficie, envolventes, aberturas y sistemas constructivos. El sistema ofrece opciones para generar simulaciones de invierno y verano,
analizando las demandas energéticas de manera estática y de agua de manera estacional. También considera variables como el factor de ocupación, las zonas térmicas y la eficiencia de las ventanas, con conexión directa a la página de Etiquetado Energético Nacional de Ventanas. Una vez completada la información, el software genera una simulación de performance edilicia, que permite verificar el nivel de sustentabilidad alcanzado. El programa analiza diferentes variables ambientales, el entorno, la calidad del espacio interior, la energía, el agua, los materiales y la gestión ambiental. Por lo tanto, es necesario tener disponible toda la documentación para cargar la información dentro del programa. Una vez cargados estos datos se incorpora la información ambiental del protocolo de etiquetación. Una vez finalizada la carga de datos, se debe confirmar el expediente para así obtener los datos de la performance ambiental del edificio. El resultado final es una etiqueta de performance, que clasifica el comportamiento energético y ambiental del edificio. En la placa resumen se observan los datos de una categoría de etiqueta ambiental aproximada con una escala de categorización, que va desde A+ hasta G. Significa que, si el valor se acerca hacia más, el edificio es más eficiente, pero si el puntaje es menor y se aleja el edificio es mucho menos eficiente. Debajo de esta escala se detalla cada una de las performances de cada variable y los detalles de los puntajes ya procesados. A partir de esa evaluación, el sistema identifica oportunidades de mejora en cada variable y permite que el profesional pueda analizar estrategias óptimas de aplicación para incrementar la eficiencia del proyecto. Esto convierte a la herramienta en un sistema de mejoramiento continuo, ideal para proyectos en etapa de diseño, donde podemos anticipar el rendimiento. Obras ejecutadas, para verificar su comportamiento real. Procesos de certificación o auditorías energéticas. En síntesis, este software predictivo representa un gran paso hacia una arquitectura más responsable, eficiente y consciente del entorno. Invitamos a todos los colegas a explorar esta herramienta, experimentar con sus proyectos y sumarse a esta nueva forma de diseñar con criterio energético y ambiental. Pueden acceder desde el sitio de autogestión del Colegio de Arquitectos de Córdoba. Bueno, la verdad que fue muy rápido, pero sirve para ilustrar lo que estamos diciendo. Yo ahora abro el micrófono para todo el mundo. Tenemos algunas preguntas ya hechas para el ingeniero Murphy. Yo te las hago a vos, Adrián, y vos contestalas. Dale. ¿Qué opina a la hora de seleccionar el tipo de material para continuar con esta conciencia energética, especialmente considerando aspectos como la aislación térmica, sobre el impacto ambiental de materiales comúnmente usados? Uf, Una pregunta compleja. difícil. A ver, yo no soy un amante de usar materiales ecológicos, a ver, usar madera reciclada o usar o sea, eh, lana de oveja o usar pasto. O sea, soy más práctico, o sea, soy por ahí, es un pensamiento particular, no digo que esté mal, ¿eh? O construir en barro, por ejemplo. Yo pienso en la industria masiva, en poder hacer muchas casas, en que haya muchísimas casas que tengan eficiencia energética. Eh, la verdad que la elección de los materiales, a ver, primero uno tendría que elegir el sistema constructivo. Muchas veces pasa de que quiere adaptar un sistema constructivo y mejorarlo, y eso la verdad que no camina bien. A ver, uno podría construir en ladrillo y hacer una casa con certificación Passive House. La verdad que no es el camino para mí lógico. Para mí el camino es buscar un sistema constructivo que sea económico y que sea práctico y que con la menor cantidad de elementos posibles llegues al objetivo final. Eh, Dicho esto, yo soy por ahí ferviente admirador de todo lo que es construcción en madera. Me parece que por ahí pasa el camino. No digo que no haya sistemas por ahí. Hoy está muy de moda el CLT, el Mass Timber, que por ahí en el país no está desarrollado, pero en países como Uruguay tiene una fábrica de Mass Timber en Tacuarembó que es de primerísima línea y lo están difundiendo muchísimo. O sea que
también es construcción en madera, pero es otro tipo de construcción, permite edificios de 8 pisos, 9 pisos. Pero bueno, cada material tiene un comportamiento térmico, un comportamiento ante el pasaje del vapor, como dije, los 4 controles, el pasaje del aire y el tema del comportamiento con el agua. Entonces, uno cuando evalúa una envolvente tiene que evaluarla con todos los materiales que están dispuestos y en la manera que están dispuestos. Porque no es lo mismo poner una aislación del lado interior que poner una aislación del lado exterior. Desde el punto de vista de la IRAM, daría exactamente lo mismo, corregime si me equivoco, Edgardo, pero desde el punto de vista por ahí hidrotérmico, desde el punto de vista de humedades, es un comportamiento totalmente distinto. Las humedades son las que arruinaron el agregado de aislación térmica moderno, o sea, cuando empezaron a agregar a las viviendas aislación térmica, las han hermetizado cada vez más y han producido patologías producto de la humedad, que es el tema difícil a tratar para mí. Por eso a veces yo estoy más a favor de que la pared respire, que no respire la pared, sino que seca, permite que el agua se vaya, a que haya un impedimento abrupto con un nylon de una barrera de vapor. No sé si, a ver, la pregunta era difícil, no sé si más o menos con eso por ahí quedó algo pendiente. No, pero abriste un poco el juego. Está abierto el micrófono para el que quiera preguntar ya. Creo yo que vos hablaste claramente de los 4 monstruos de la envolvente y el monstruo más grande es la aislación térmica, casi el que mucha gente solamente reconoce. Y lamentablemente las normativas, las indicaciones a nivel nacional y provinciales que pueda haber, ni siquiera tienen en cuenta este. La Municipalidad de Córdoba todavía no tiene establecido un protocolo para medir eficiencia energética de las envolventes. Hay muchos desarrollistas que están haciendo muros de papel. Le guste a quien le guste esto. Es así. Y estoy seguro que esto pasa en muchas municipalidades del país. Entonces, lo que vos estás diciendo, que es hablar de hermeticidad, de filtración de aire, es casi un lujo. Es casi un lujo que podamos conversar de esto, porque es la única manera de poder lograr llegar a viviendas cero neto, que es el unicornio buscado. La verdad que muy poca gente siquiera se lo propone. A mí me gusta pensar una cosita. Cuando uno determina el K en laboratorio de un aislante térmico, lo hace en condiciones ideales, o sea, sin impacto de la humedad y con una temperatura media, muy moderada. Cuando ese aislante térmico se lleva a la práctica, tiene la humedad, porque entra en juego la humedad y entra en juego la temperatura. Y el comportamiento térmico cae abruptamente con mucha temperatura o con baja temperatura, con lo cual esas son cosas que no están tampoco determinadas, o sea, recién en Estados Unidos o en Europa están empezando a investigarlo esto. Con lo cual nosotros estamos, no sé, lejos. lejos. Sí, hay una cantidad de motivos que esto lo impulsan. Uno de los más importantes es el lobby que hacen algunas empresas para que esto no se vea. Evidentemente, esto también es políticamente incorrecto que yo diga esto, pero bueno, No, es, yo te es lo la digo, realidad. ladrillito se llama. Cemento, acero. Bueno, vos podés decirlo, decilo. Yo creo que en definitiva cada uno sabe muy bien de lo que estamos hablando. Ahí recién acabo de ver un comentario de que el INTI tiene un programa para evaluar eficiencia energética en la vía construcción. Nosotros hemos medido dinámicamente bioconstrucción en nuestros prototipos, está en el atlas de las envolventes, y el gran problema de la bioconstrucción, que no es un problema, es una debilidad dentro del FODA, es que es muy difícil establecer un parámetro que se pueda igualar en todos los casos, porque varía tanto, es tan artesanal, que la variación misma del suelo impide establecer parámetros que se puedan regular. El EPS de 10 centímetros funciona igual en todos lados, digamos. La quincha, no. Depende de tantos factores que lo que nosotros hemos encontrado, y lo pueden consultar en el atlas de las envolventes, las curvas es una montaña rusa. O sea, tenés una tecnología que funciona muy bien y otra que no funciona para nada, porque normalmente se confunde inercia térmica con aislación térmica, que son otros dos grandes temas
la inercia térmica es otro de los grandes mamuts escondidos en este tema. Se subestima la capacidad que necesita un envolvente para retener la energía, básicamente. Y no es lo mismo. Los materiales no son los mismos para generar inercia térmica que para aislar térmicamente. E incluso en qué lugar se colocan varía completamente y puede generar efectos contrarios. Todos estos son temas que están abiertos y hay mucha información en la web. En las universidades se habla de esto también. Pero en general lo que hemos notado es que los profesionales que están en la calle, el arquitecto descalzo o los desarrollistas, no lo tienen en cuenta. Es lamentable. Pero bueno, es nuestro deber por lo menos ponerlo sobre la mesa y echar un poco de luz sobre el asunto. Sigan abiertas las preguntas, el que tenga deseo. Acá hay una pregunta. Luciana Martino pregunta si has hecho, a ver si la tengo acá, has hecho algún edificio como el que has mostrado, Adrián. Sí, básicamente casas, galpones, también por ahí los galpones son más un tema práctico de usar por ahí. Yo uso mucho paneles SIP. El wood frame me encanta, pero para mí le falta mano de obra, o sea, mano de obra especializada. Y la madera, como se cepilla en Argentina, cada cerradero cepilla cada partida que te manda de manera distinta, con lo cual es muy difícil manejarla. En Estados Unidos hay toda una homologación de eso y te viene toda, por ejemplo, el 2x4 te viene 2x4, no te viene 2x6. Pero sí, he hecho varias obras de vivienda, básicamente, y pudimos comprobar con la gente viviendo ya un par de veranos, un par de inviernos, el confort que se obtiene no haciendo nada loco ni gastando fortunas. En ninguna creo que hemos gastado mucha plata. O sea, hicimos una cosa bastante básica, pero que tiene resultados a nivel de consumo, a nivel de confort, a nivel de ruido, a nivel... por ahí el tema que nos falta y es una asignatura pendiente que yo lo he consultado un montón de veces a Edgardo, es el tema de poder hacer ventilaciones mecánicas con control absoluto desde el punto de vista de la humedad y la temperatura, que es el paso que sigue, pero que, a ver, desde el punto de vista de plata, estamos hablando de $1000 para una casa de 200 metros cuadrados, no existe, y deberíamos empezar ya a alguien a importarlo y a incorporarlo, que ya está, hay un montón de marcas en el mundo que lo tienen desarrollado. Pero sí, ya he podido, por suerte, en los últimos 8 años, te diría, practicar un poco lo que venía uno escuchando y estudiando, ¿no? Vos hablás de ventilación entálpica. Entálpica, que es la que controla la humedad un poco mejor que por ahí que la otra que no la controla, digamos. Tal cual. Hay ya dispositivos disponibles y es una herramienta que permite llegar al confort con temperaturas más altas y especialmente en los climas biestacionales como el nuestro, Córdoba, donde vos a veces tenés que competir contra vos mismo. O sea, la excesiva aislación térmica y la excesiva hermeticidad atentan contra la estrategia de climatización de refrigeración, pero que se resuelve con la ventilación entálpica. Es un tema que merece un webinar completo. Bueno, yo no veo más preguntas, no hay ninguna mano levantada. No, yo tiro una rápido así. Bueno, Pensar en los 3 mecanismos de transmisión de calor: la radiación, la convección y la transmisión. O sea, son los 3 distintos, los 3 aportan de manera distinta, o se comportan, y los materiales se comportan de manera distinta. Entonces, empezar a pensar uno cuando estudia un envolvente, cómo se comporta cada uno. buenísimo como cierre. Bueno, estimados, muchísimas gracias por estar. Los invitamos el próximo miércoles a dar el segundo paso, que es trabajar directamente la eficiencia energética desde las energías renovables, aunque suene que yo dije que no, pero sí, tienen que ver, están muy vinculadas y tenemos que trabajarlas en complemento, no separadas entre sí. Así que vamos a trabajar también desde cómo se mide la compensación de la huella de carbono desde este punto de vista. Vamos a mostrar ejemplos de grandes instalaciones que se hacen en Córdoba, pequeñas, y tips para hacer un cálculo privado
de demanda de equipos para una vivienda, por ejemplo. Algo que sea sencillo y fácil de proponerle a un cliente. Y vamos a terminar en la última hablando específicamente de carbono neutralidad. No se olviden de, si quieren el certificado, entrar en el link que le hemos compartido. Pueden hacerlo, bájenlo, pueden hacerlo hasta el miércoles que viene. Es asincrónico. Les agradecemos a todos. Muchas gracias por estar.